¿Te has preguntado cómo los secretos y experiencias de tus antepasados influyen en tu vida? La hipnogenealogía es un método pionero desarrollado por Alex Racco. Te ofrece una nueva mirada fascinante y accesible a las conexiones entre las generaciones pasadas y nuestro presente. Su libro combina explicaciones claras sobre la técnica con historias reales y conmovedoras que te atraparán desde la primera página. A través de relatos impactantes, Alex Racco revela cómo la hipnosis puede desentrañar los misterios de nuestro linaje, ayudándonos a comprender y sanar los traumas heredados. Descubre un método innovador para explorar tu historia familiar y embarcarte en un viaje hacia tu propio desarrollo personal. Con la hipnogenealogía encontrarás el camino hacia una vida más plena y consciente. Hoy charlamos unos minutos con Alex Racco, autor del libro Hipnogenealogía: cómo reconstruir tu historia ancestral, acceder a los secretos de tu linaje y sanar tu presente. Alex Racco, encantado de saludarte. Igualmente, buenas tardes. Habíamos hablado anteriormente de tus libros Nunca sé final, ¿Qué sienta al morir? Y hoy hablaremos de tu nueva obra Hipnogenealogía. ¿Qué es lo primero que nos puedes comentar sobre este tema? Bueno, la palabra suena muy compleja, ¿no? Hazlo sencillo. Pero exacto, intentamos hacerlo sencillo y decir que se trata básicamente de utilizar una herramienta muy poderosa como es la hipnosis para solucionar temas, problemas o traumas que pueden derivar de nuestra historia familiar, del árbol genealógico. No hablamos de los padres, evidentemente, solamente, ¿no? Hablamos más bien de antepasados. Sí. Entonces, utilizar esta herramienta para abordar temas que son los temas de la genealogía familiar, que a veces nos hacen arrastrar cositas. Es absolutamente innovadora como técnica, es una técnica que he desarrollado yo, estuve trabajando en ello durante los últimos casi 6 años, y porque existía ya desde hace mucho tiempo lo que es la psicogenealogía. Psicogenealogía, que es abordar estos mismos temas, pero a través de la psicoterapia, a través de la terapia cognitiva, a través del diálogo. Y también existen, que muchos de las personas, los oyentes lo sabrán, existen también las constelaciones familiares. Exacto. Que abordan esta tipología de temas, pero la diferencia es bastante sustancial, en el sentido que con la hipnosis se puede llegar directamente al subconsciente, al inconsciente de la persona, y esto hace que se trabaje en unas áreas que son mucho más... el abanico donde se puede llegar es mucho más amplio, porque hay muchas cosas que de la historia familiar se pasan no a través del habla, sino más bien a través de unos patrones de comportamientos adquiridos, de los cuales muchas veces no somos conscientes, o sea, actuamos por patrón sin saberlo. Claro. ¿No? Y la hipnosis, al trabajar con el inconsciente, con el subconsciente, logra llegar a esa fuente, digamos, de la información. Entonces, para mí, evidentemente, ¿no? La he desarrollado yo, entonces sería absurdo que yo diga el contrario, pero para mí es una técnica que yo prefiero, porque es, desde mi punto de vista, desde mi propio punto de vista, solamente es más efectiva. Ajá. Esto es más o menos para hacerlo simple, digamos. Sí, porque ¿cómo describirías esa conexión entre hipnosis y genealogía en esta técnica? Bueno, la técnica se puede utilizar, hay varios instrumentos que se pueden utilizar. El primero, digamos, el más fácil para entender, para que las personas entiendan, es el mismo instrumento que se utiliza para lo que es la hipnosis a vidas pasadas. O sea, se hace una regresión, y la regresión se puede hacer a través de una visualización, que es lo más fácil de todo. Esto es lo más, digamos, la técnica más clásica. más simple. Sí, más simple, digamos.
Pero no es la única que se puede utilizar en la hipnogenealogía, porque se pueden utilizar muchas más técnicas. Se puede utilizar, por ejemplo, una técnica que he desarrollado yo, que en inglés se llama Ancestral Timeline Exploration, que sería exploración de la línea temporal ancestral, que es hacer durante el estado de trance un recorrido de todo el árbol genealógico conocido. Y no solamente, digamos, de una sola vida, ¿no? De una sola persona, más que vida. Y esta es otra técnica. Además, hay técnicas que pueden hacer técnicas de un diálogo imaginario con unos de los antepasados. Y se establece que el sujeto en el estado de trance pueda dialogar con esta persona y recibir unos, en inglés sería insight, unos conocimientos, unos consejos, si lo queremos llamar así, para poder proceder a elaborar, a procesar estos problemas, estos traumas, lo que se pueda arrastrar, ¿no? Cualquier otra cosa que se pueda arrastrar. Hay otras técnicas también que son, por ejemplo, las técnicas de la visualización, pero no solamente de la vida del ancestro, sino más bien se puede hacer a través de objetos. O sea, a través de un objeto que era de propiedad de uno de los ancestros, se puede llegar en un estado hipnótico a conectar con ese objeto y a través de ello poder procesar la información y poder adquirir la información. O sea, hay muchas posibilidades. La hipnogenealogía es algo mucho más variado y mucho más amplio de lo que puede ser la regresión a una vida pasada, que es el tema que, digamos, que yo conozco muy bien también. Claro. Entonces, por eso hago las comparaciones. ¿Y por qué, por ejemplo, hay necesidad de esta nueva técnica comparada con la otra? La necesidad es porque muchas veces los problemas, entre comillas, que arrastramos no dependen de una vida pasada, no dependen de la infancia, sino que más bien dependen de la historia familiar. Claro. Y entonces ahí hay como un vacío, digamos, que se tiene que ir a abordar para hacer nuestra vida mejor, porque al final el propósito es este. Nada más y nada menos, es hacer nuestro día a día, nuestra vida actual lo mejor posible, que sea una regresión a vida pasada, que sea una constelación, que sea la hipnogenealogía, que sea Reiki, lo que sea, cualquier tipo de terapia. El propósito es esto, hacer que el bienestar personal sea lo mejor posible. Yo siempre lo digo y lo repito esta vez, porque siempre no me cansaré nunca de repetirlo, que no es algo que se pueda entender como alternativa a la medicina, evidentemente, o a la psiquiatría o a la psicología. Todas estas terapias holísticas son terapias complementarias. O sea, Lo primero que una persona tiene que hacer si tiene una dolencia o un problema o se nota algo o que sea mental o físico, lo primero acudir al médico. Claro. Esto evidentemente. Pero yo lo repito porque muchas veces sabes que no es tan evidente. Y con esta técnica, ¿cuántas generaciones atrás se puede alcanzar? Muchas, porque dependiendo de lo que se conoce de la historia familiar, se puede llegar a 200 y más años atrás. Y te digo una cosa, que también si se hace un trabajo que es menos técnico, menos, entre comillas, empírico, menos material, y se trabaja con el alma, porque también se puede hacer, yo creo que al final se puede lograr incluso conectar con el alma de un antepasado. No es algo que yo rechazo, evidentemente, porque habiéndome dedicado durante 15 años a las vidas pasadas, las regresiones, he podido comprobar que efectivamente este tipo de conexión existe, o sea que cuando nos morimos no nos morimos de verdad. Pero lo que me gusta de la hipnogenealogía es que tú no te tienes que creer en la espiritualidad, que es una técnica que funciona para cualquier persona, también para la persona más lógica, escéptica y racional del mundo, que no se cree en nada y que piensa que cuando se muere, se muere. ¿Por qué? Porque los antepasados existen, entonces se puede trabajar la historia familiar conocida, ¿no? Claro. Esto se puede hacer. Pero si alguien se atreve a algo más, yo te diría incluso se puede ir más allá e ir a
a la historia familiar desconocida. Claro. También. Hay que decir también una cosa sobre la desconocida, sobre las cosas que no conocemos, que como se explicaba antes, los patrones no siempre son conscientes. Entonces nosotros podemos pensar que, bueno, yo sé, mi bisabuela era tal, mi bisabuela era ella y tal y tal y tal, y se comportaron así porque me han contado esto. Pero puede haber patrones en mi comportamiento, en mi manera de andar, en mi manera de abordar los problemas, en mi manera de actuar en la vida cotidiana, que son heredados y yo ni lo sé. Entonces, con la hipnosis esto se puede lograr, que es fantástico desde mi punto de vista, es algo muy, muy interesante. Claro. Y en el caso de las personas adoptadas, ¿cómo se desarrolla este tema? Mira, tuvimos varias. Yo hice un evento hace unos cuantos días en Barcelona de presentación de la hipnogenealogía. Además, os puedo decir que este evento está en YouTube. Entonces, qué para bueno. cualquier persona que lo quiera mirar, está en el canal YouTube de Editorial Sirio, que es la editorial que me publica los libros. Entonces, si vais al canal YouTube de Editorial Sirio, estará el evento del 5 de octubre en Barcelona. Han grabado todo el evento y entonces para que se pueda saber más. Y había gente también que yo hice un ejercicio práctico, evidentemente, para que las personas pudieran comprobar. Y habían 2 personas adoptadas, un chico habló y fue muy conmovedora el testimonio fue muy conmovedor y está en YouTube. Pero para resumirlo, ¿no? para contestar a tu pregunta, sí que se puede trabajar igual, porque no cambia nada. Efectivamente, si alguien es adoptado, se irán tiene el doble de posibilidades, como yo contesté a esta señora. Porque claro, se puede trabajar la familia de adopción y se puede trabajar la familia biológica. Entonces, es como tener el doble de posibilidad. Porque podemos heredar patrones de las dos, evidentemente, porque unos patrones los heredamos de una forma más biológica y los otros de una forma más comportamental. Ajá. ¿Cómo puede una persona saber si tiene traumas heredados? Bueno, la pregunta que se tiene que hacer uno es si tengo, por ejemplo, un estado de ansiedad generalizada y no logro encontrar la causa. Y he ido al psicólogo, he ido al psiquiatra, he hablado de ello, he intentado abordarlo con varias posibilidades, con varias terapias y tal, y no logro encontrar la causa. Probablemente es algo heredado, porque bien, o sea, es algo del cual no me doy cuenta. También muchas veces lo sabemos, o sea, este es el caso, por ejemplo, es un caso de cuando tú no lo sabes. Y también hay la parte positiva, estamos hablando siempre de problemas, de traumas, de soluciones y tal, pero heredamos no solamente problemas, heredamos talentos también. Ajá. De la historia familiar. O sea, si tenemos, por ejemplo, una historia familiar positiva con el dinero, esto va a seguir probablemente, porque hay como todos unos patrones que también se pasan que nos ayudarán en nuestra gestión financiera y al revés. En el libro yo he puesto muchos testimonios. Bueno, testimonios, son experiencias reales, como todos mis libros. Mis libros son muy fáciles de leer y yo los escribo para que la gente disfrute, no para educar o para enseñar cosas. También para enseñar, pero de una forma amena. Exacto. Y he puesto muchas historias en el libro, creo que hay 9. Y una, por ejemplo, era de una chica que llamamos Lucía, todos los nombres evidentemente están cambiados para preservar la privacidad, y esta chica tenía un patrón que le venía de la tía abuela, que su familia tuvieron problemas financieros muy gordos, y ella estaba arrastrando esto y no lograba despegar. Era una chica con madre soltera, entonces con muchos problemas económicos, ya te lo puedes imaginar, y con una sesión de hipnogenealogía ella logró revertir el patrón y entonces mejorar significativamente eso es. la situación financiera. Esto para tener uno. O talentos musicales, o sea, nos podemos traer también cosas buenas, no solamente negativas. Y saberlo ayuda. Entonces, por eso a mí me gusta ir a explorar. La hipnogenealogía al final es una manera de explorar la historia familiar, es una manera de ir a hacer tesoro de lo que es todo lo que nuestros antepasados han hecho, por lo bueno, por lo malo.
¿Cómo se siente una persona durante una sesión de hipnogenealogía? Se siente la madre bien, Hmm. porque la hipnosis es un estado súper placentero. Mira, para que la gente nos entienda, para las personas que están escuchando nos entiendan bien. La hipnosis es un estado muy placentero y todos entramos y salimos de la hipnosis muchas veces durante el día. Hay dos momentos que son los cruciales. Uno es un momento que se llama el momento de previgilia. Previgilia sería cuando estoy en la cama y me estoy despertando. Esos minutitos, esos segundos, esos minutos antes de levantarme, antes de despertarme completamente, estoy en la cama y no me quiero despertar. Es fantástica la sensación. Estoy en hipnosis. Es la misma sensación que se prueba durante una sesión de hipnosis. O sea, hay ese estado de conciencia porque estoy completamente consciente, pero a la vez estoy súper relajado, súper a gusto. Y lo mismo pasa cuando nos dormimos, en el estado de presueño. O sea, antes de dormirnos, que cuando estás en la cama y dices, uy, qué gusto, ¿no? Ese es el estado hipnótico, pero realmente lo que pasa en el cerebro es son las mismas ondas cerebrales que predominan. Ujú. Entonces, no es una metáfora que estoy haciendo, es concretamente un estado hipnótico. ¿Cuál ha sido el caso más sorprendente que has encontrado en tu práctica? De hipnogenealogía Sí, hablamos ahora, exacto. ¿no? Sí, sí. Vale. Pues de hipnogenealogía probablemente el más sorprendente, bueno, el más que me sorprendió a mí fue el primero del que cuento en el libro, esta chica Bárbara, que Mm. vino a hacer una sesión de regresión a vidas pasadas, empezó a hablar de su abuelo. Yo quería cortarla porque al principio esta fue mi primera, o sea, mi primera toma de contacto con la hipnogenealogía, que ni se llamaba así en ese momento, porque no existía. Y Claro. entonces ¿Cómo la ella empezó a llamabas? En hablar. ese momento no tenía nombre. ¿Cómo la llamabas? No, es que no existía. Yo estaba haciendo una regresión a vida pasada, entonces no existía el concepto. Y gracias a ella, siempre le tendré que agradecer porque he podido entender que había ahí algo que se podía investigar, que se podía tratar y después una disciplina nueva, que es algo muy potente, ¿no? Porque yo no pensaba, cuando me puse a mirar, digo, esto existe, alguien lo habrá hecho, y encontré que nadie lo había hecho, es que yo pensé que era algo absolutamente absurdo, pero es lo que había. Entonces ella habla de su abuelo, yo la quiero cortar porque quiero ir a una vida pasada, no me interesa tanto su abuelo, pero ella empieza a contarme que su abuelo está en Nápoles en 1920 y está en la cama, en la cama y duerme con una pinza para la ropa en la nariz. ¿Y por qué? Le pregunto, ¿no? Y ella me contesta que el abuelo, porque no podía, le molestaba mucho el olor de su mujer. Y ahí yo digo, bueno, esto es muy raro, esto no lo he oído nunca en mi vida, esto es muy curioso. Entonces la dejé hablar. Y eso fue la revolución copernicana para mí, porque efectivamente ella empezó a hablar de la vida del abuelo y a través de elaborar, de procesar la vida de su abuelo, logró solucionar los temas de su vida actual. Y entonces ahí yo entendí que también ir a trabajar con la genealogía utilizando la hipnosis podía tener éxito. Y ahí empezó toda la hipnogenealogía. Entonces, si me preguntan la que más me impactó, esa. Está en el libro, es la primera historia que está en el libro. Y hay mucha más, como decía, en el libro hay la historia de esta señora madre soltera, un problema financiero. Hay un chico que tenía problemas de adicción sexual y se da cuenta que esto se debía también a la historia familiar, a sus bisabuelas, un problema que hubo de abuso, o sea, algo muy, muy grave, digamos. Ujú. Y también hay otra historia de un tío abuelo, de una chica que va a la guerra de Rusia y es un desertor. Bueno, eso es el final del libro, no quiero contar demasiado porque No, si no. no estropeo, digamos, la suspense. Y bueno, hay varias historias, hay 9 historias, son todas diferentes, siempre lo intento hacer utilizando todas las técnicas posibles para que las personas que se lo lean se entretengan y entiendan también que es una disciplina que puede haber muchas salidas. ¿Hay alguna persona que por su situación emocional o psicológica no sea aconsejable en ese momento que desarrolle esa técnica en ella? ¿O puede cualquier persona? ¿Tiene algún límite? Bueno, tenemos que decir que primero hay que valorar si hay algún problema psíquico. Entonces,
yo siempre lo repito, sea un problema psíquico importante, como puede ser, por ejemplo, la esquizofrenia, no es aconsejable. Bueno, no es aconsejable, no se hace, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la terapia para una persona con esquizofrenia es anclar a la persona a la vida real. Entonces, todo lo que es imaginativo es como hacerle daño. Entonces, evidentemente no. O sea, hay algunos, digamos, algunas personas que no es aconsejable que lo hagan, pero digamos también depende de cómo se hace, porque la hipnosis puede ser desde una meditación que es muy blanda, que la puede hacer cualquiera, que incluso yo la puse en YouTube, que las hago en los eventos, esto lo puede hacer cualquiera, hasta algo que es más técnico, más profundo, y ahí es importante ir a un profesional que tenga experiencia, que sepa, que tenga títulos, evidentemente. Como en todo, o sea, como en cualquier disciplina. ¿Hay algún elemento común que sea, pues eso, en todas las personas que se ven sometidas a esta técnica, ¿hay algún elemento común que todas desarrollan? Bueno, el elemento común es que al final les ayuda a solucionar lo que es su problema. Los problemas pueden ser muy variados. Claro. El elemento en común es este clic, esta resolución, que es muy rápida además, porque lo bueno que tiene la hipnosis, por eso a mí me gusta tanto, por eso me fascina como metodología en general, ¿no? Que sea hipnogenealogía, que sea hipnosis de vida pasada, que sea hipnosis clínica, que sea hipnosis en general, es una técnica muy rápida. ¿Por qué? Porque trabaja con el subconsciente. Y llegar al subconsciente a través de la palabra sí que se puede hacer. La hipnosis ericksoniana va de ello. Funciona. Pero, o sea, la hipnosis es mucho más rápida. Y yo creo que la rapidez es lo que acomuna. ¿Y los patrones culturales, aparte del tema familiar, influyen en las experiencias que viven las personas en las sesiones? Muchísimo, muchísimo. La parte de la influencia cultural juega un papel enorme y hay también patrones que no son solamente de la historia familiar, sino también que son de grupo étnico, por ejemplo, o de regiones geográficas, o de también de etnias. O sea, sí, es como una familia más amplia, si queremos verla de esta manera, ¿no? La etnia es una familia más amplia, así como lo es puede ser la religión, un grupo religioso y tal. Sí, o sea, esto sí que afecta. Piensa, por ejemplo, el ejemplo más básico, ¿no? Piénsate al Holocausto. Evidentemente, es que esto sí que lo arrastran y lo arrastran a nivel de millones de personas. Es algo que ha ocurrido, pero forma parte de la historia familiar. Y lo mismo con la etnia, ¿no? Todo el racismo y la esclavitud y todo esto, ¿no? Es que esto lo arrastran, evidentemente, porque su familia lo vivió directamente. Entonces, es un legado directo. Pero sí que la cultura, evidentemente, juega un papel enorme. Alex, ¿qué consejo le darías a alguien que siente curiosidad por esta técnica, pero tiene miedo de enfrentarse a sus traumas familiares? Bueno, el consejo que le daría es de abordar el trauma familiar como algo ajeno. ¿Por qué? Lo es. O sea, nosotros, la sociedad... Yo tengo una frase que me gusta mucho, que la utilizaré para promocionar el libro, tal, que es esta. A ver. Esta mochila no es la tuya. O sea, nos vamos con una carga convencidos que esta carga es nuestra, que viene de nuestra familia, pero que venga de nuestra familia no quiere decir que es nuestra. Entonces, quitar de en medio la responsabilidad no es culpa nuestra. O sea, si mi abuelo ha actuado de una forma y tal, y yo estoy actuando de la misma manera, no es mi culpa. O sea, me tengo que quitar ese sentido de culpabilidad. Esto quita también el miedo, porque si lo veo como algo ajeno, algo que tengo que entender, lógicamente entender con su subconsciente que me acompaña, y trabajarlo desde un punto de vista ajeno. O sea, no soy yo el dueño de mi destino, sino que mucha parte de mi destino está escrita también por mi historia familiar. Claro. ¿Cuántas sesiones se necesitan para ya empezar a tener resultados? Esto depende mucho. O sea, no te puedo realmente contestar porque
yo te diría, en las mayorías de las veces, 2 o 3. Eso es lo más común. Pero hay veces que con una ya es más que suficiente y hay veces que uno puede necesitar ¿Cuál ha sido el caso 7, 8. ¿Cuál ha sido el caso más largo que has tratado? Bueno, más largo yo creo que he llegado, esto en toda mi experiencia, incluyendo las vidas pasadas, el más largo al que he llegado yo creo que son 14, si no me, o sea, te digo, es muy rápido, o sea, no es nada, y a mí me gusta también por ello, porque no sería yo capaz no es lo mío de trabajar durante mucho tiempo. Me aburriría. No tengo ningún problema en decirlo a todo el mundo. Entonces me va de maravilla a mí también. O sea, es una técnica que yo amo por este motivo. Pero sí, muy rápido. ¿Y en qué momento sabemos que hemos roto digamos, ese ciclo familiar tóxico? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos cuando empezamos a ver los cambios en nuestra vida. Y a veces son muy rápidos. Hay veces que no, que hace falta que el patrón, antes que se modifique completamente, necesita unos meses, pero hay muchas veces que esto es muy rápido, esto en una semana ya se soluciona, porque te das cuenta y lo asumes. Y lo bueno de la hipnosis, de la hipnogenealogía, tú lo asumes a nivel inconsciente ya, entonces no tienes que trabajarlo tú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Después de hacer sesiones no tienes que poner de tu parte. Tú haces tu vida normal, está hecho por tu subconsciente. Claro, haces tu vida normal, pero ya está. Sí, no hace falta trabajarlo, no hace falta pensar en ello, no hace falta hacer ningún ejercicio. Es que es algo que el subconsciente trabaja por su cuenta. Mientras dormimos, muchas veces esto pasa por la noche. Por eso digo, por ejemplo, cuando las personas vienen y tal, le digo siempre, es posible que durante la primera noche o las primeras semanas y tal, tus sueños sean un poco más movidos de lo normal, igual no puedes descansar tan bien como descansabas antes. No te preocupes porque es el subconsciente que está trabajando los temas, pero lo hace automáticamente. Qué bueno. Sí, no es muy bueno, la verdad. Y esto ha dado, haciendo un poco de chiste, ¿ha dado problemas con alguna pareja, algún hijo que diga, oye, me has cambiado a mi madre? Ha dado problemas, sí. A veces ha dado problemas, ha roto relaciones. Claro. Puede pasar, pero no es un problema. Para mí es un éxito, porque significa si yo estoy en una relación tóxica y estoy con un patrón que me está haciendo daño, si se rompe la relación, lo mejor que me pueda pasar. Y ya, Alex, como último broche de oro para despedir la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? El último mensaje que le quiero regalar es que tenemos que fijarnos en el momento presente, en la vida actual, en lo que somos, y el pasado nos ayuda, evidentemente, a superar nuestros problemas, lo que nos puede afectar, pero que el pasado no es todo. El momento presente es el que nos permite deliberar nuestro futuro y entonces actuar en el presente. Genial. Alex Raco, ha sido un placer aprender de ti este ratito, pues ya lo sabes, muchas gracias, muchos éxitos y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias a todos vosotros, a ti y a todas las personas que nos has escuchado. Un placer, absolutamente.